Uwaga, uwaga! W oddalonej części budynku wystąpiło zagrożenie. Pomieszczenie, w którym Państwo się znajdują, jest obecnie bezpieczne. Proszę przerwać wszystkie czynności, pozostać na miejscu i oczekiwać dalszych komunikatów. Attention, attention. There is an emergency situation in the far end of this building. The place you are currently in is secure and safe. Please calm down, stay here and wait for further instructions. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que te descargues y escuches este podcast. Comienza un nuevo vórtice. Soy Mito Adjan Campos y, como siempre, comienzo dándote gracias por acercarte a este espacio y por hacer del vórtice lo que es. También, ya sabes que me dedico a dar advertencias, aunque seguro que no las necesitas, pero por si acaso, no te creas nada de lo que vas a escuchar aquí. La información, reflexiones, opiniones y lógicas de este programa es sencillamente la de servir de alimento al pensamiento. El vórtice no es dogma, es una invitación a la reflexión y eso sí te pedimos que contrastes la información que te damos y que sobre todo la uses para entablar un diálogo interno contigo mismo, con tus amigos, familiares o conocidos, porque hoy más que nunca la información es poder, la información es el arma definitiva y en esta guerra por tu mente. Es el arma definitiva para luchar contra la realidad que unos pocos nos quieren hacer vivir. Y aquí comienza, como siempre, un nuevo vórtice. Si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia. Este es un programa que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Hoy nos acompaña Tavo Jiménez de Armas. Él es nacido en 1971 en Las Palmas de Gran Canaria, es escritor y guionista. Y vamos a ir descubriendo un poquito más, poquito a poco, pues más detalles sobre nuestro invitado. Lo principal es que con él se hace muy interesante hablar de la psicopatía y se hace muy interesante hablar de lo que nos va a hablar ahora, que es el sistema de control. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mitoa. Muy bien. Encantado de estar en el programa contigo y con tus oyentes. Oye, pues un placer tenerte aquí tras, hace ya muchísimo tiempo, ¿no?, que nos conocimos ya en el 2009, pero nunca hemos hecho una colaboración juntos más allá de hablar por teléfono. Cierto. Y lo cierto es que nos conocimos a través de un personaje, el que nos unió, y bueno, ambos tuvimos diferentes reacciones ante la actitud de ese personaje, pero todo hay que decirlo, ¿no? Es un caso clásico de psicopatía y esto nos trae a la conversación de hoy, ¿no? Esa gente sin conciencia, este sistema de control sin conciencia y las armas que utiliza este sistema para, en fin,
hipnotizar, paralizar, abusar de los seres humanos, ¿no? Que estamos dentro del sistema. Yo empezaría por preguntarte, Tavo, en base a tu experiencia, ¿por qué hablar de psicopatía y por qué es tan importante entender qué es eso de un psicópata funcional? Vale, pues mira, me imagino que la mejor justificación para aprender sobre el fenómeno del psicópata integrado o funcional es porque estamos rodeados de muchos de ellos. Y puesto que una de sus habilidades precisamente es pasar desapercibidos a través de, bueno, pues de un camuflaje que les permite adaptarse a los códigos comunes imitando las reacciones que se esperan de ellos, pues solamente por eso, Mitoa, es una cuestión vital conocer sobre cómo defendernos, primero cómo reconocerlo y luego cómo defendernos de un personaje así. Cuando hablas de personaje, queremos decir que los psicópatas, al final todo el mundo, y en esto has escrito largo y tendido, todo el mundo, así como pone Robert Hare, ¿no? En su libro Sin Conciencia, la mayoría de la gente crea la imagen, no tiene la imagen de un personaje que, bueno, que asesina, ¿no? Asesino en serie, sin escrúpulos, sin ningún tipo de remordimientos, que se dedica a asesinar a la gente, pero en realidad ese quizás es un caso muy puntual, pero en nuestro día a día nos vamos encontrando con esa gente sin conciencia, Sí. ese psicópata adaptado que sigue haciendo o hace tantos destrozos como podría hacer, no asesina, pero hace o crea, ¿no?, caos allí por donde pasa, ¿no? Sí. Y me gustaría ligarlo esto entonces al hecho de seguir, ¿no?, ligándolo, seguir yendo hacia por qué es tan importante eh, aprender a reconocerlos, ¿no? ¿Qué es un psicópata adaptado? ¿Por qué utilizas y has utilizado ese término? Sí, bueno, yo me he referido al psicópata que está, digamos, a pie de calle, que puede formar muy fácilmente de, perdón, de tu círculo de relaciones sociales más inmediato, ¿no? Y que reúne una serie de características partiendo del encanto superficial que tiene, pero que le permite desarrollar, digamos, la seducción, la base principal del acto psicopático, en donde existe una especie de encuentro con las apetencias o necesidades de la otra persona. Bueno, pues en base a que nuestras carencias son muchas, se entiende que las probabilidades de caer en manos de una de estas personas pues es elevada. Y perdón, imaginemos una cosa, porque todavía puede que la gente no entienda lo peligroso que puede llegar a ser uno de estos psicópatas adaptados. El término psicópata significa que no tiene conciencia, es decir, podríamos decir que el ser humano se compone, ¿no? Tiene diferentes partes, una emocional, una psicológica, una física. Luego, si quieres, podemos incluso adentrarnos, ¿no?, en un espíritu, un alma, ¿no? Y ese ser psicópata claramente es un personaje cuya mente es funcional, es decir, le sirve para caminar por entre nosotros tranquilamente, pero sin embargo esa mente no tiene control o no es controlada porque no tiene ningún nexo, ¿no?, con las emociones, en este caso sentimientos profundos, emociones profundas, y sobre todo no siente remordimiento, no tiene conciencia o no tiene vergüenza. ¿Tú por dónde apuntalarías un poquito más, ¿no?, este término de Vale, psicópata? pues habría que recordar que el psicópata o la psicópata, este personaje es plenamente consciente de que está rompiendo con los códigos sociales. Quiere esto decir que es conocedor del mal que va creando en la gente, con lo cual, digamos que carece de una forma elevada o completa de empatía, finge tenerla y aún así pues sigue adelante pues porque no tiene culpa o tiene mínimos de culpa, remordimiento y vergüenza. Digamos que cosifica
a las personas que les rodean. Antes decías cómo podríamos explicarlo. Bueno, pues de una forma coloquial diríamos que el psicópata es un desalmado, o sea, no tiene las características o los atributos que le achacamos al alma como esencia de lo humano, sea real o alegórica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿qué más necesitamos para poder querer conocer más sobre un perfil así, ¿no? Oye, cuando te pones a hablar con la gente, y para poner un ejemplo ya práctico, ¿no?, de por qué es tan peligroso este psicópata adaptado, hay que decir que la mayoría de ellos pasan, no, están por nuestro lado, según las estadísticas que manejaba Robert Hare. Aproximadamente hay de entre 1,5 a un 3% de psicópatas por nacimiento, ¿no?, entre nosotros, es decir, que por una vida normal nos podremos tropezar con aproximadamente unos 20 psicópatas, y de entre cada 100 personas de la población, en este caso, por supuesto, estadísticas de Estados Unidos o Canadá, mundo anglosajón, podrá haber de cada 100 unos 3 psicópatas nacidos, ¿no? Pero lo curioso es, y luego vamos a indagar en el proceso de cómo se ha llegado a este punto, lo curioso es que las características principales del psicópata las estamos viviendo ahora mismo en este sistema, ¿no?, de control, en esta sociedad moderna. Todas las características que podrían ponérsele, ¿no?, a un psicópata las tiene o las tienen, ¿no?, las vemos en las relaciones sociales, culturales y económicas que estamos viviendo ahora, ¿no?, que sufrimos con este sistema. Y es curioso porque luego el sistema, también hablaremos un poquito más tarde de este tema, que es de lo que tú precisamente has hecho ahora un tratado. El sistema tiene unas herramientas impresionantes para utilizando esa psicopatía, esa mente psicópata, controlar o mantenernos a raya, ¿no? Sí. Yo pondría un ejemplo curiosísimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de estos psicópatas adaptados se le pasa por la idea o por la mente, ¿no?, le nace la idea de querer hacerse gurú o ocupar un espacio no ocupado por otra persona en el mundo, llámale espiritual, o de personas que están en la búsqueda, ¿no?, de la espiritualidad? ¿Por qué sería ese personaje peligroso y hasta qué punto crees tú que puede llegar? Vale, primero es interesante lo que has dicho, porque según encuesta de hace pocos años, de 2003, un psicólogo que buscaba cuáles serían en aquella época las 10 profesiones con mayor número de psicópatas. Y tenemos que 8 de esas 10 profesiones que aparecen en su listado tienen que ver directamente, son empleos que tienen que ver directamente con mentalidad de colmena. Digamos, corporativismo, trabajo de conjunto. El gurú necesita, digamos, crear un conjunto que le va a rendir pleitesía y entra dentro de ese listado, ¿no?, en donde tenemos, pues, directores generales, ejecutivos, abogados. Si te das cuenta, trabajan todos para el conjunto, o la gran empresa o el gran buffet, el trabajador de radio o televisión que sirve también a una corporación informativa. En este sentido, el gurú tiene todas las de ganar porque, como decíamos al principio, Mitoa, las carencias, digamos, espirituales del ser humano en un mundo tecnológicamente tan avanzado como el nuestro, tan materialista, tan de tendencia a la fisicalidad, pues las deficiencias son grandes, y cuando aparece un desaprensivo o un lobo, por usar el lenguaje alegórico, es muy fácil que se dé un festín. Oye, aquí leyendo a Robert Hare, y el cual tú también has mencionado mucho, decía, ¿no?, de los psicópatas, decía: se perciben a sí mismos como seres superiores en un mundo hostil en el que todos compiten por los recursos y el poder existente. Los psicópatas se sienten legitimados para manipular y engañar a los demás y así gozar de sus derechos. Dice, sus interacciones sociales están planeadas para ser ellos quienes aprovechen la malevolencia general que ven en la sociedad.
Y es interesantísimo, ¿no?, lo que dice aquí, porque resulta que la sociedad que vivimos hoy es totalmente práctica, está exenta de alma, por llamarlo de alguna manera, es decir, de emociones, es completamente superficial, las emociones profundas se dejan de lado, se aprovecha o se ensalza completamente, como estabas diciendo, ¿no?, la fisicalidad, el aspecto físico, el contacto efímero, ¿no?, sexual, las relaciones, vuelta otra vez a lo mismo, superficiales. Y fíjate lo interesante del texto, ¿no? También lo ve como el mundo como un sitio donde hay que competir constantemente, ¿no? Y donde, en fin, él sin conciencia va a competir mejor que nadie, ¿no? Porque no tiene límites. Y ahí tenemos nuestro ministerio de la competitividad, ¿no? Es decir, es cierto, cuéntame un poquito ¿no?, como hemos hablado, el mundo de hoy en día cada vez se asemeja más a esa mente, a esa mentalidad psicópata. A mí no me cabe la menor duda. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de lo que nos parecería un avión pilotado por una o dos personas en el que hubieran a bordo 40 millones o 200 millones de personas. O sea, quiero decir, partamos de una base, y es que damos como, y casi intrínseco te diría, a la vida la forma en que mundanamente se ha articulado la administración de nuestro mundo, que en este sentido es a base de estados. Estamos divididos en estados. Entre esos estados existe un orden piramidal, desde el más fuerte a los más débiles, pero lo mismo ocurre en la estructuración del Estado. Y aquí es donde entramos en un punto interesante, porque como el sistema como generador de esa mentalidad psicopática se expresa de manera muy, creo yo, clara a través de esa estructura piramidal en la que se articula el Estado, en donde se accede con el beneficio, el voto y la confianza de las bases, se coloca a determinadas personas en el piramidión, en la cúspide, desde donde va a tomar decisiones que afectan a toda la base, pero, y es aquí el punto importante, Mitoa, en donde la característica principal es que ofrece un discurso público para quienes le han aupado y le mantienen en ese puesto, y luego, por otra parte, una acción secreta que es la ejecución de su agenda, de sus planes, que no tienen por qué ser coincidentes, y de hecho la mayoría de las veces no lo son, con las bases, en donde lo que hay es una especie de suplantación de la propia conciencia individual en términos colectivos. Y claro, esto en términos poéticos podríamos decir que es que habitamos precisamente en las antípodas de la utopía, en donde el ser humano pueda gobernarse a sí mismo y establecer dinámicas colaborativas o cooperativas con los demás. Eso no puede llevarse a cabo en tanto que el sistema está estructurado no como un error, sino como una propia estrategia de subsistencia de quienes se colocan en la parte alta de la pirámide, pues está estructurado de esta forma. O sea, no existe democracia, aunque esté todos los días en los labios de los gobernantes, porque principalmente no puede existir las características de opresión del sistema y de injusticia intrínseca en el sistema impiden que pueda desarrollarse todo lo opuesto. En este caso, la soberanía en el pueblo o la democracia, me explico, un estado de derecho, ¿no? Sí. Es nominal. Lo impresionante de todo esto es que luego además, siendo como somos, ¿no?, los seres humanos gregarios, y siendo como somos, tenemos una parte, ¿no?, de cerebro o de ser colmena, ¿no? No sé, de forma de ser, no sé, de grupal. Al final resulta que solemos contaminarnos con aquellas actitudes, ¿no?, que o permean esas actitudes
que son, ¿no?, que prevalecen en la sociedad, suelen permear a todo el mundo y al final la gente suele adoptar, ¿no?, esas actitudes, como Sí, normalizarlas, ¿no? Es decir, que si estamos hablando de que ese psicópata, ¿no?, vive y piensa en un mundo de competitividad y competencia, si es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus metas, ¿no? Y decimos que normalmente la cima de poder, y para mantener el poder hay que ser, ya no a lo mejor psicópata, pero sí seguir, ¿no? O pisar cabezas, como se dice, ¿no? Es decir, adoptar sí, actitudes psicopáticas, ¿no?, o sociopáticas, y es lo que sí, estamos viviendo ahora. Lo interesante de todo esto es que al final el psicópata termina destrozando, ¿no? Termina desequilibrando todo el entorno al que llega, ¿no? Es decir, lo volvemos a decir, o vuelvo a decirlo, eh, tú y yo conocimos una persona que quería hacerse gurú en España sí. y todo aquello que tocaba, todo aquello que le rodeaba terminaba completamente desequilibrado, ¿no? Que eso es Sí, quizás lo que estamos viviendo ahora en la sociedad y la gente no se da cuenta. exacto. Sí, al final lo que ocurre es que se impone su lógica, vamos a decirlo así, ¿no? Se impone puesto que tiene una inteligencia que le prepara para estructurar toda la realidad que le rodea de tal forma que sirva a sus intereses. Y en ese sentido es donde sí que tiene determinadas habilidades sociales mucho más desarrolladas, y entre ellas está no tener escrúpulos a la hora de pisar cabezas para ascender, para acaparar más dinero, más poder, ¿no? Básicamente yo creo que esa es la estructura esencial de la sociedad. Cuando profundizamos sobre el tema y cogemos, por ejemplo, el trabajo de Philip Zimbardo, psicólogo social, vamos viendo que toda la descripción que se realiza del sistema y de diferentes situaciones en las que nos coloca a todos, acabamos viendo que toda esa estructuración es sistemáticamente de una manera, con un carácter, una naturaleza psicopática, que va contra nosotros, que se ha ido instalando, como se suele decir, como el sapo en la cazuela, que se va poco a poco aumentando la temperatura de una forma progresiva y sin que se dé cuenta, pues al final yo creo que nos hemos ido viendo como víctimas en un sistema que desalmado, en donde de esa estructura, como te digo, principal, yo sobresacaría que desde la cúspide se lleva a cabo una acción emisora, de tal manera que el emisor en la cúspide es quien va creando la realidad, el marco, el contexto, el receptor que está en la base lo asume como propio, y esto permite la impunidad para que el emisor lleve a cabo sus intereses. Se está tratando aquí de una relación parasitaria, Mitoa. Y pongamos ahí al psicópata integrado en una relación, vamos a decir, a pie de calle, o pongamos al ser humano en esa organización estatal como base frente a la cúspide de poder, y vamos a ver que hay una semejanza, que es una relación que tiene una serie de características en común. Por ejemplo, que nosotros llevamos la parte desventajosa, entendiendo por nosotros a los receptores, a las bases, a las víctimas, mientras que desde la cúspide se desarrollan sus planes, que no son los que llegan a los libros de historia, pero que son los que van configurando cada año que vamos viviendo. Oye, porque aquí es, y el otro día hablábamos tú y yo, es donde cuando uno empieza a echar, ¿no?, la mente a volar, Sí, viendo que, y está claro que este sistema, ¿no?, las reglas del sistema hoy en día, es decir, las reglas de cómo se mueve, o en las reglas en las que se basa la economía, las relaciones humanas, la educación, en fin, cómo la estructura, ¿no?, de nuestras sociedades, sobre todo de la sí, occidental, es claramente psicopática. Lo impresionante de todo esto es
cuando empiezas a preguntarte, ¿no? Bueno, y si, ¿cómo es posible, ¿no? Que cada vez haya más psicópatas, cada vez haya más psicópatas en la cima, ¿no? En esa cúspide que has dicho de la pirámide, ¿no? Y todo esto al final, en esa mente psicópata, es decir, esta estructura y esta forma de funcionar, ¿nos va a hacer que crezcamos o nos va a llevar a un sitio negativo, nos va a llevar a la destrucción, según tú lo que has escrito, lo que has estudiado? Ujú. Y tu Mira, experiencia, claro. yo acabo siempre, o empiezo, digamos, metiéndome en este asunto, tratando de ver cuáles son las carencias que como persona tenemos, ¿no? Que creamos al final las sociedades. Son nuestras carencias, la necesidad de que alguien nos dé las instrucciones o nos dé las respuestas. Siempre, si te das cuenta, como que permanecemos en una actitud receptiva, a la espera de que siempre llegue algo que cumpla con nuestras expectativas. Mientras eso no varíe, y estaríamos hablando de su opuesto, en donde el ser humano se gobierna a sí mismo, su conciencia estaría por encima de todo, de tal manera que no tendría tanto inconveniente en rebelarse contra lo que un conjunto del que forma parte dice al respecto de algo, sino que antepondría su conciencia a todo lo demás. En tanto eso no se dé y no se dan hoy las condiciones adecuadas para que siquiera empecemos a caminar en esa dirección, yo creo que no nos queda otra que ir viendo cuáles son las consecuencias de, como tú has dicho, una progresiva psicopatolización de la sociedad, ¿no? De tal forma que cada vez hay como mayores elementos humanos que se nos van quedando en el camino. Y esto, pues, hasta que el sistema aguante. Claro, claro, que no va a aguantar mucho más, evidentemente, o la gente se revela o básicamente este sistema te lleva a la autodestrucción, que es donde lleva la psicopatía, ¿no? Lo curioso o el giro curioso que vamos a empezar a dar ahora es cuando empiezas a preguntarte, ¿no? Empiezas a conectar esa psicopatía y a leer, por ejemplo, en mitología, porque evidentemente la psicología, la psiquiatría lleva a hacerte preguntas como cuándo nace o cómo se crea ese primer psicópata, ¿verdad? Y Sí, hablando el otro día, hablábamos de incluso mitología, en este caso religión, y cómo ese sí, Caín y Abel quizás eran la imagen, ¿no? Clara, ese recuerdo mitológico de la creación del primer psicópata, ¿no? O de cómo ese primer psicópata pisa la tierra, ¿no? Y me gustaría sí. que me volvieses a contar exactamente lo que representan Caín y Abel y por qué, ¿no? Cómo se comienza a llamar a ese psicópata o a esa mentalidad producto. Es decir, que me hablases un poco de este mito. Sí. Mira, lo primero que yo tengo que decir al respecto, Mitoa, es que los textos que llegan a nosotros, como el que acabas de mencionar, del Antiguo Testamento, son textos orientales, que están escritos con un estilo determinado. ¿Cuál es el estilo en el que están escritos ese tipo de libros, como pueden ser los Evangelios o este primero del Génesis? Pues están escritos de manera alegórica. Y el por qué esto es así, podríamos decir que hay dos motivos que son importantes, habrá otros, pero como mínimo hay dos. El primero es que el texto alegórico puede contarte una verdad brutal, pero como está escrito de forma poética, va a pasar desapercibido porque no va a alarmar, no genera una sacudida en el poder. Te voy a poner un ejemplo. A nadie le escandaliza ni le hace pensar que su posición está en riesgo por el hecho de que Jesús de Nazaret transforme el agua en vino. ¿Me explico? Sí, sí. Pero, claro, si entendemos que ahí está hablando agua como un símbolo de determinada cosa, el vino de otra cosa, pues estamos hablando de información mucho más compleja
mucho más trascendental que hablar de agua y de vino. Luego, por una razón defensiva, de estrategia para que perdure aquello que tú quieres dejar a otras personas, el lenguaje alegórico es perfecto. Y por otra parte, es porque la mente alegórica, la de las imágenes, como dice el astrónomo Jacques Vallée, investigador del fenómeno OVNI, menciona que la persona o la entidad, la inteligencia que controle las imágenes, los símbolos, la imaginación, a fin de cuentas, tendrá el control de lo que se proponga, de esa humanidad. Porque al final funcionamos en base a imágenes, y estas imágenes son muy útiles para luego hacer correspondencias en el día a día de determinadas actitudes. Y me refiero en el caso concreto de esa historia de Caín, Abel y de Adán y Eva, ¿no? En donde tenemos un relato alegórico que pretende contarnos una verdad trascendente. Y en este caso, esa verdad es que hay un proyecto que está en marcha con el ser humano, representado en Adán y en Eva. Eva significa vida, es un componente importante en el ser humano, la vida, entendamos que emocional, no la biológica en sí misma. Por tanto, la importancia de esa vida emocional. Tenemos dos árboles, uno de ellos que está vinculado directamente a la vida emocional, que es el árbol de la vida, y luego el árbol de la ciencia del bien y el mal, que todavía no se podía acceder a él, que digamos que sería la conciencia. Con lo cual, sintetizando, tendríamos que una pareja que representaría a lo masculino y a lo femenino, viven en un entorno en donde pueden acceder a la vida, representada en Eva, pero aún no pueden acceder a la conciencia, porque están en un, vamos a decir, en un proceso en crecimiento. En esto hay una intervención que en el cuento viene, se le atribuye a una serpiente, probablemente por las características que los reptiles o las serpientes en particular tienen en el Oriente. Pues hablamos de astucia, hablamos de sigilo, en un lenguaje poético en donde, la intervención de una inteligencia, de una persona, de una identidad que se expresa de manera, vamos a decir, reptil, que interviene y rompe ese proyecto. A partir de que se produce esa ruptura, tenemos dos criaturas que, digamos, que representan las consecuencias de esa ruptura y del paso previo. Hablamos de Abel, que representaría una creación que tiene que ver con el ser humano sin que haya habido una intervención externa, y luego tenemos a su hermano Caín, que en el lenguaje oriental significa producto, que se sobreentiende es la creación de Eva, la mujer, más quien ha intervenido en esa escena previa. No sé si me estoy explicando. De tal manera que la representación de Caín persiguiendo, matando a su hermano Abel, sería una forma teatral de escenificar el enfrentamiento entre un ser humano sin una, vamos a decir, intervención externa, y el humano que ejerce su abuso al tener unas condiciones diferentes. Y ahí, obviamente, que estamos viendo similitudes con el perfil que compone al psicópata, de tal manera que estaría representado en Caín esa lucha milenaria entre un ser humano con una determinada línea de vida, una filosofía, unas características que son ser sensible al dolor de los demás, tener una percepción de que la vida va mucho más allá de la materia, etcétera, etcétera, una serie de circunstancias que personifican en él y que son víctimas del abuso de quien personifica todo lo contrario. Bueno, aquí me gustaría entonces hacer un pequeño receso y hacer una pequeña recapitulación. Bueno, estamos, y como sabéis, la mayoría de vosotros, en este programa del Vórtice
Yo creo que ha sido uno de los primeros desde hace mucho tiempo, porque llevamos ya haciendo podcasts y emitiendo en directo desde el año 2011, desde diciembre de 2011 que empezamos con esa primera, con ese primer programa, esa primera emisión, haciendo hincapié en la psicopatía, lo importante que es entender cómo la actitud, la mente y la actitud psicopática o sociopática ha ido destrozando diferentes culturas a lo largo del tiempo. Y es muy importante entender qué es y qué supone aceptar los valores, la forma de actuar, la actitud del psicópata, aceptarla y asimilarla en la sociedad sin que tengamos, por decirlo de alguna manera, un bálsamo para protegernos de ella. Es tan importante entender el concepto de lo que es el psicópata, de lo que implica esa mente, que hasta incluso en la mitología, llámele religiones más antiguas, como está diciendo ahora mismo, como esto estaba contando Tavo, se presentan, ¿no? Se utilizan las alegorías para hablar de esa mente, de ese producto, de esa desunión entre lo que sería la mente, lo racional, y lo emocional o lo sentimental, incluso lo físico. Es decir, no es una locura, sino la falta, es decir, la falta de humanidad, ¿no? que es el dato característico, ¿no? La característica principal del psicópata. Y en todas esas mitologías, al final, termina pasando lo mismo. Es decir, esa mente termina eliminando al ser humano completo, al ser humano que tiene una conexión con lo emocional. Por lo tanto, para mí, este programa es importantísimo porque, como ya he dicho, el Vórtice entra en una nueva etapa en la que no solamente vamos a hablar racionalmente de los problemas, ¿no?, que vive nuestra sociedad, sino que yo, por lo menos en particular, y este programa va a intentar indagar en la base, en el principio, en el comienzo, cuál es el dato clave, el comienzo de toda esta problemática. Bueno, pues como vemos, incluso para aquellos que nos gusta la mitología, en este caso la católica, tenemos esa alegoría de Caín y Abel. Pero claro, podemos seguir hablando, porque si hasta ahora ha sido la Iglesia Católica y por supuesto Roma, la continuación de ese imperio romano a través de la Iglesia Católica, la que ha trabajado a través de la mitología, las imágenes, como decía Tavo, ¿no?, el fomentar esas imágenes, el fomentar ese pensamiento, ¿no?, el dominio de la gente a través de la religión. Ahora, en la nueva era, entran en acción nuevos actores, nuevos programas, nuevos sistemas de control que nos llevan ya incluso a hablar de los extraterrestres, y por eso que Tavo también nos está hablando de los extraterrestres. Me gustaría entonces continuar con la intro que me mandó Tavo, y decía así: yo os he contado que Tavo Jiménez de Armas ha nacido en Gran Canaria, que es escritor y guionista, pero lo que no os he dicho es que él estaba vinculado al fenómeno alienígena desde los 80, y como en este caso como testigo y también como investigador desde la década siguiente, es autor de varios ensayos sobre este tema, y durante el 2011 y 2012 se dedicó a la denuncia pública y judicial de las estafas de algunos gurúes de la nueva era. Uno de ellos nos puso en contacto, y en fin, durante dicho proceso puso en evidencia la complicidad con los estafadores de políticos, periodistas e incluso de alguna universidad. Bueno, pues con la disertación que lleva por título, que ha realizado y que está realizando ahora y que ha comenzado, ahora mismo está incluso editando un vídeo en YouTube, Alienígena, Sociedad y Psicópatas, Tavo de Armas formula su análisis teórico del fenómeno alienígena desde una impactante perspectiva alejada de la ortodoxia. En fin, hablemos entonces del sistema de control, porque si es esencial entender la mente del psicópata, es esencial entender cómo desde hace cientos y miles de años la Iglesia, en este caso aquellos, ¿no?, que canalizaban
las ansias de conocimiento o los anhelos espirituales de los seres humanos ahora se van a transformar, ¿no? En esta nueva era, esas imágenes se van a transformar para incluir incluso el fenómeno extraterrestre o hablar de alienígenas, ¿eh? Y ese sistema de control va a, parece ser, bueno, pues adoptar una nueva forma, pero en el fondo sigue siendo el mismo. Tavo, vamos a darle un giro a esta conversación radical. Adelante. Vamos a hablar de lo que tú llamas sistema de control y vamos a hablar de ya no alegoría, sino de cómo directamente a la gente se nos mantiene o se nos intenta controlar, cómo se ha utilizado la religión, cuál es la religión en esta nueva era y destápate. Vale, mira, respecto al tema alienígena, siempre explico que elijo el término alienígena porque no tiene connotaciones que sí tiene el término extraterrestre. Si cogemos los trabajos más serios sobre el fenómeno extraterrestre u ovni, veremos que estamos hablando de entidades que probablemente no vienen de otra civilización. Yo me baso mucho en las aportaciones que el astrónomo Jacques Vallée ha hecho en los últimos 40 años, en donde uno se demuestra que el fenómeno no es reciente, no comienza como popularmente se piensa en 1947, dos, por el número de avistamientos, por la propia naturaleza de los encuentros con supuestos extraterrestres, por los contenidos de los secuestros o abducciones, podemos afirmar que no estamos hablando de entidades que vienen de otra civilización para practicar, por ejemplo, una investigación científica sobre el ser humano. Eso también está descartado. O para llevar a cabo un proceso de hibridación que también está descartado en la medida en la que la estrategia que llevan a cabo es precisamente toda la contraria a la recomendable, si ese fuera su objetivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de unas entidades que están directamente ligadas a nuestro planeta, directamente vinculadas a la humanidad desde siempre. El relato de viaje a otros mundos y de contacto con criaturas sobrehumanas es el relato más antiguo de la humanidad y el que ha influido más en el desarrollo de nuestras sociedades. Sí, Tavo. Sí. Hola. Sí. De tal forma que la estructuración del sistema de control sería entidades que están directamente vinculados con nosotros, que no sabemos exactamente qué es lo que quieren, que han creado una especie de sistema de control que en términos de Jacques Vallée se asemeja mucho al proyecto de Skinner, de la caja de Skinner, en donde se aplica un programa intermitente de condicionamiento que lo que busca es transformar el comportamiento, en este caso pues de las personas sobre las que se está aplicando, que es la humanidad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ese sería el sistema de control que de alguna forma u otra pasa desapercibido por ser una de las cuestiones que necesita a toda costa por estrategia a fin de poder mantener su impunidad. Bueno, aquí es donde tú y yo, claro, yo, ya como ya te he comentado, no coincidimos en el pensamiento, no coincidimos en la idea, pero donde a mí sí me parece muy curioso escuchar que cuando hablas tú, ¿no?, de ese sistema de control, también lo estás poniendo en contacto con las, por ejemplo, es decir, que el mensaje que se lanza desde esos supuestos, ¿no?, contactados o a través de unos supuestos contactados o canalizadores, tanto en este caso en las religiones o Iglesia Católica, ¿no?, con esas apariciones marianas, y el mensaje que se lanza desde los extraterrestres sigue siendo el mismo. Es decir, tú lo que comentas es que hay alguien aprovechándose de
tecnológicamente o de cualquier tipo de no sé, de aparato o de capacidad, ¿no? Extraordinaria, está aprovechándose, ¿no? Aprovechando los miedos, ¿no? Los anhelos, en fin, las creencias del ser humano para controlarlo. Y pones además en ese estudio en contacto, ¿no? Las dos, la mitología, en este caso, o la religión, junto con, en esta etapa, los seres extraterrestres, los supuestos seres extraterrestres. ¿Qué tienen en común el mensaje que mandarían, ¿no? Ambos elementos o ambos actores, perdona, y cómo lo Sí. pones en contacto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible ponerlo en contacto? Vale, realmente es Jacques Vallée el que advierte que existen, en el año 69 publica su trabajo en donde advierte que existen similitudes físicas y antifísicas, digamos fuera de lo que nosotros entendemos como la física, que se dan en dos escenarios que en principio no tienen nada que ver, que es el fenómeno ovni y el fenómeno de las apariciones marianas. Encuentra que hay una serie de coincidencias, tanto en cómo el testigo entra en un estado alterado de conciencia, la aparición de algún disco volador, cómo cambia el espacio-tiempo según la percepción del testigo, olores determinados, nieblas que se mueven de forma inteligente, etcétera. Una serie de características que nos lleva a hablar de diferentes escenarios del fenómeno alienígena. De tal manera que si ponemos en el primer escenario a los avistamientos, en el segundo pondríamos a los encuentros, y en los encuentros, digamos, dos divisiones. Encuentros en el ámbito religioso, como pueden ser el de las apariciones marianas, y encuentros de otro tipo, vamos a decir, con el ser que sale de una nave y que tiene un encuentro con el testigo. Y luego tenemos un tercer espacio, que es donde se realizan los secuestros, las abducciones. Y hasta un cuarto, recientemente vinculado, que es el de los críptidos, cuando aparece una de estas criaturas que desafían a nuestro raciocinio. Que suelen darse mucho, como puede ser el hombre polilla o la mujer alada que es reportada por marines estadounidenses durante la guerra de Vietnam. En fin, son estas criaturas que aparecen digamos, a lo largo del tiempo en una zona determinada y que tienen a su vez el vínculo directo con las antiguas tradiciones, los cuentos, lo que especialmente en Europa, pero realmente en todos lados, nos une con la mitología. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí. Con lo cual tenemos 4 escenarios en donde se desarrolla el fenómeno alienígena. ¿Qué semejanzas existen entre el fenómeno alienígena de culto platillista con el fenómeno de las apariciones marianas? Pues que el comportamiento de la entidad tiene un guión, vamos a decir, es repetitivo, tiene una serie de patrones en donde la entidad se presenta en términos culturalmente aceptables para el testigo, probablemente porque extrae determinada información o elige, el fenómeno elige a las personas adecuadas de tal manera que puedan servir de vector de la información que allí vaya a dar para que cada vez haya más creyentes, y ahí, exactamente ahí, es a donde yo me dirijo, a que el fenómeno alienígena en sus diferentes versiones, en este caso concreto en las apariciones marianas, como en el fenómeno ovni, lo que busca es encontrarse con la confianza y con la fe del testigo. Por alguna razón, la fe o un estado emocional determinado de credulidad, de confianza, de obediencia incluso, es, a mi entender, el objetivo o uno de los objetivos primordiales del fenómeno. Cuando dices uno de los objetivos primordiales, ¿por qué? ¿Por qué la credulidad o la inocencia de ese? ¿Para qué? ¿Por qué?
Pues mira, probablemente porque existe algo que se está produciendo en nuestra psique en el momento en el que experimentamos, vamos a decirlo así, una ruptura de los patrones de nuestra realidad, tal y como la entendemos, que podríamos denominar como una excitación en la psique que se lleva a cabo a través del fenómeno y que adquiere diferentes consecuencias en función del escenario de los que antes hablamos. Por ejemplo, es muy amplio en el fenómeno, en el aspecto de los secuestros, que se produzcan, digamos, test o análisis aparentemente médicos sobre el secuestrado, que sin embargo no solo son dolorosos, sino que conducen al desamparo y al terror en la persona. Y que además eso se va produciendo de manera sistemática a lo largo de toda la vida. Y que tiene vínculos con, esto lo advirtió Jacques Vallée, cuando encontró un almanaque de creo que el siglo XIV o siglo XV, europeo, en donde se ilustra a demonios clavando enormes agujas en el ombligo a mujeres, a humanas. Bueno, pues este mismo elemento en el relato de los secuestros lo encontramos desde la primera conocida del matrimonio, no recuerdo ahora el apellido, el matrimonio en los Estados Unidos, Barney Hill, el matrimonio de los Hill, que este elemento ya está en el propio relato, o la extracción de esperma o de óvulos. O sea, estamos hablando de un fenómeno que muestra diversas caras y que en ese sentido, como compendio de todo ello, lo que obtiene es una cierta distancia que le permite precisamente operar lejos de la mirada de miradas críticas, de espíritu crítico. Bueno, aquí, claro, vamos a ver, en la búsqueda de ese nacimiento, ¿no? De esa idea de dónde nace, ¿no? El ser psicópata, ¿no? O esta mente, ¿no? Psicópata, está claro que nos podemos ir, ¿no? Muy lejos en el tiempo. Lo que a mí me cuesta dar es el paso, es el hecho de, o aceptar el hecho de que, porque yo sí me puedo imaginar, y sí sé, y sí sabemos, por supuesto, que la religión se ha utilizado como método de control, ¿no? De la gente, y que además la religión se ha utilizado por mentes psicópatas o sádicas, ¿no? Personas sádicas y psicópatas para controlar de forma brutal, utilizando, como dices tú, la debilidad de las personas, los anhelos y la fe, para controlar a la masa, a la mayoría de la gente, es decir, a través de la religión, controlar a las masas, ¿no? Pero claro, lo que me parece muy curioso es que luego se varíe, ¿no? Es decir, que aproximándose a esta nueva era se esté utilizando ahora el fenómeno o supuesto fenómeno ovni para hacer lo mismo, porque yo sí me puedo imaginar a un grupo de psicópatas diseñando un sistema de control. Lo que me cuesta concebir y me cuesta entender es que de ahí, es decir, de esas mentes, demos el paso a un fenómeno, demos el paso a una consciencia, demos el paso, cuando digo conciencia, digo a un ser o una entidad ¿no? consciente de sí mismo, capaz de entender que es un individuo, que es una individualidad, que utilice, ¿me entiendes?, técnicas para aterrorizar a la gente. Es decir, cuando tú hablas, por ejemplo, ¿no?, de las apariciones marianas, no es posible pensar que evidentemente la Iglesia está utilizando a unas niñas analfabetas, pagándoles un dinero o poniendo, no sé, lo que sea, cualquier tipo de idea en la cabeza, ¿no?, de estas niñas para que lo transmitan a un montón de gente y hablen de apariciones cuando en realidad no las ha visto nadie. Podría ser, y en algún caso no dudo de que haya sido así. ¿Qué ocurre, sin embargo, Mitoa? Hay cientos de apariciones en Europa, en todo el mundo, pero hablando en concreto de Europa, en donde
en un principio, incluso la autoridad religiosa de la Iglesia Católica rechaza la veracidad de lo que se está dando en ese espacio. ¿Por qué? Pues por el mero hecho de defender su corral, su ganado. No quieres una intervención que se te pueda ir de las manos. ¿Qué es lo que sí ocurre además? Pues que cuando se produce una manifestación paranormal que puede ser descrita de manera racional, que no es atribuible a un fraude, pues ahí tienes que plantearte si el fenómeno existe o no. Y plantearte además que en el caso de los testigos más recientes, porque hay un cambio de tendencia hasta el siglo XIX, las apariciones en Europa, el testigo, el protagonista, era un miembro de la Iglesia y era, digamos, adecuado a esos tiempos que la intervención se produjese en el interior de la Iglesia, porque era el tiempo en el que, por causa de las herejías, la hegemonía, digamos, de Roma sobre Europa, pues se veía, digamos, amenazada. Cuando comienzan los movimientos sociales y políticos en el siglo XIX a transformar todas las fronteras y a enfrentar, digamos, a revoluciones y movimientos sociales que enfrentaban la vieja, digamos, estructura del antiguo régimen, ahí hay un cambio de tendencia. Las apariciones eligen a un niño o a una niña de la capa más baja de la sociedad porque es precisamente ese entorno el más proclive a caer, vamos a decirlo así, en las redes de esas filosofías políticas que buscaban romper con la idea de la religión en la cabeza, ¿no? En donde la religión es el opio, y aquí yo me permito añadir que el alienígena es el traficante. Es, digamos, el matiz que nos separa. El hecho de si es un fenómeno creado por hombres para el consumo y dominio de otros hombres, o como en este caso yo estoy tratando de exponer, que es un fenómeno independiente al ser humano, que sin embargo, como es obvio, es aprovechado por determinados seres humanos. Pero esos seres humanos, ¿quiénes son? Pues son aquellos que forman parte de la estructuración piramidal de la Tierra, de tal manera que están en sintonía, tienen un mismo, vamos a decir, objetivo, o en donde uno se beneficia de los avances del otro, y en donde se sirven el uno al otro, por así decirlo. Ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque a mí, que he ido viendo en qué contexto se llevan a cabo las diferentes apariciones marianas, me sorprende que el guión se repita en todos ellos. Me sorprende que cuando hay, que no es siempre, cuando hay fenómeno paranormal, sea tan elaborado que escape de lo que, por ejemplo, en el lugar de Fátima, ocurre con la testigo, con Lucía dos Santos. Una niña analfabeta de corta edad no puede tener en su cabeza todo el guión increciendo, progresivo, que se va a desarrollar durante los siguientes 6 meses y que va a concluir precisamente en octubre de 1917 ante 70.000 personas con un fenómeno en el cielo que fue observado por periodistas y por gente de ciencia que había ido previamente, ya tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo y del anuncio que se había hecho para octubre, en donde se suponía que la Virgen iba a dar una muestra definitiva para que todo el mundo creyera en ella. Esa muestra llegó y en efecto lo que allí se describe por los no creyentes es un fenómeno ovni de manual, que escapa, digamos, que es independiente de lo que Lucía esté diciendo, que es independiente de la voluntad o de él o bien que le pueda servir a la Iglesia Católica
en ese momento el fenómeno. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Bueno, o sea que me vienes a decir al final, o nos vienes a contar, que aparte de nuestros psicópatas particulares, tenemos unos psicópatas alienígenas, o que son las dos cosas, o están los dos unidos, o son uno dependiente del otro. Uno es dependiente del otro, me has comentado, pero dependiente, afíname un poquito más y cómo, porque yo sigo pensando al final que sí, algo puede haber más allá de la explicación pragmática. Es evidente que esta niña no podrá tener todo ese guión, ¿no? En la Sí. cabeza, pero también sí es cierto que se le habrán aproximado y se le aproximaron, ¿no? Personas o personajes, en este caso, auténticos psicópatas que iban a utilizar, a aprovechar lo que la niña pudiese decir, si es que no lo habían creado ellos, e irle dando el guión poco a poco, ¿no? Esa niña no estaría aislada, por ejemplo, quiero decirte. Claro, lo que ocurre, de hecho, así fue la niña con sus primos fue detenida precisamente para que no acudiera a la cita con la Virgen que se producía todos los meses, con la Virgen o con el alienígena que tomaba la identidad de esa señora. Claro que todo eso que mencionas puede haberse dado. De todos modos, no tenemos que irnos muy lejos para ver dónde está el psicópata. El psicópata es la propia entidad. La entidad que aparece en Fátima le da el visto bueno a que esos 3 niños se pongan cuerda de esparto bajo la ropa durante el día de pastoreo bajo el sol, sin apenas comer y beber, y consciente, después de ver que se van agotando, consciente que se la quiten para dormir. Esta es la falsa bondad de esa entidad. Pero no es lo único, sino que insiste en oraciones para sacar a las almas del purgatorio y encontrar el perdón de Dios. Si te das cuenta, digamos, la estructura en este fenómeno religioso es exponer que hay una entidad superior, digamos, a la que estás defraudando, que para ti es vital no defraudarla porque quieres estar a bien con esa entidad, y esta entidad te pide que hagas determinadas cosas que mágicamente están relacionadas a otras que al fin se van a conseguir con tu sacrificio, por así decirlo. Esta misma estructuración, Mitoa, lo tenemos en la actualización del fenómeno alienígena, en el culto platillista, en donde ya no se trata de salvar las almas de los creyentes, sino se trata de salvar el mundo. Estamos hablando de 2 empresas irrealizables, porque si en el fenómeno religioso, en manos de los, vamos a decirlo así, de los pecadores, de los creyentes, de quienes se acercaban con su fe a Fátima, no hay nada racional que nos diga que existe un vínculo entre el sacrificio que esas personas pueden hacer frente a la recuperación de unas almas intangibles, Dios sabe dónde. Eso es tan similar a pretender salvar el mundo a pie cuando nunca ha estado eso al alcance del ser humano. El mundo no se puede salvar en la medida en la medida en la que quienes están en la cúspide sigan en la cúspide, porque ese es nuestro problema. Tenemos un parásito en la estructuración en la que se articula nuestro mundo, que es el Estado, y por encima de todos esos estados hay otra entidad parásita que, digamos, que es quienes mueven las relaciones internacionales, y se sobreentiende desde el punto de vista que estoy mencionando que por encima hay otro poder más que utiliza la misma estrategia de invisibilidad, que tiene un discurso público y sin embargo actúa en secreto, que tiene que ser apabullante como ha de hacerlo el Estado o como ha de hacerlo el psicópata integrado hacia su víctima, que ejercita un discurso de seducción que consigue al final estar en la vida del ser humano, este fenómeno, casi se puede decir que de manera voluntaria, como ocurre en la seducción que ejecuta el psicópata terrestre. Quiero decirte con esto que hay una serie de patrones que se repiten en unos y en otros que son demasiado sospechosos para pensar que se trate del azar. Ya, claro. Aquí
la siguiente cuestión sería entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay una gran cantidad de nosotros o es que el ser humano en sí en realidad es borrego? Tiene complejo de borrego, de seguidor y de víctima. Porque claro, si hablamos del psicópata y hablamos del verdugo, tiene que tener una víctima. ¿Qué pasa? ¿Que la humanidad está construida entonces para ser borrega? Nuestro, no sé, esa sensación o ese sentimiento de pertenencia al grupo nos hace absolutamente borregos, o cómo es posible que estos lobos, ¿no? Y en este caso lo que llamas tú, este fenómeno, pueda utilizar también estas técnicas. Bueno, pues por esas carencias, en el sentido de como colectivos, lo que predomina entre los seres humanos es la tendencia del instinto coalicional. De tal manera que con aquellas otras personas con las que has establecido una alianza o una coalición o formas parte de un conjunto, tú no quieres romper con ese sentimiento de pertenencia, no quieres exponerte frente a tus compañeros, a tus colegas, en una salida, digamos, de tono, en una salida que ponga en duda que lo establecido y asumido por todos es la realidad, y además cuando eso tiene un peso o un castigo económico, pues con más razón digamos que seguimos con nuestro caminar borrego, porque no quieres perder esa posición. Quiere esto decir que desde la psicología se explica que esos instintos coalicionales son los que nos, digamos, pesan demasiado en nosotros a la hora de tomar decisiones. Pero es que si a eso sumamos que es que hemos asumido, como decía al comienzo, un discurso que no es nuestro y lo hemos hecho nuestro y lo defendemos como tal, como es el de pertenencia a un Estado, que es el truco de magia más maravilloso y perfecto que ha podido crear un psicópata. Es la renovación de la forma en que estaban estructurados antes los reinos, ahora con una aparente evolución donde hay más cosas que están en nuestras manos decidir, pero que al fin y al cabo sigue siendo como la vieja monarquía, que a su vez depende de otras monarquías más fuertes. O sea, es un verdadero fraude que sin embargo hemos dado por bueno cuando no existe un interés común de quienes llevan las riendas del Estado y nosotros que somos, vamos a decir, la carne de cañón. Entonces, si en ese sentido se pueden ver un montón de ejemplos de cómo, asumiendo el discurso que viene de arriba, lo que hacemos es poner nuestra vida al servicio de arriba, se comprenderá que todo lo demás es que entra dentro de la lógica. Vivimos en un mundo estupidizado y en donde los colectivos nos hacen todavía más estúpidos. Bueno, aquí, claro, se produce, claro, lo dicho, nuestra conversación va, y este programa, este vórtice especialmente, va a traer cola. Claro, la búsqueda de esa mente psicópata, de ese ser psicópata, ¿no? De ese primer primigenio, ¿no? De esa nos lleva, o te lleva, a ti me lleva por un camino, a ti te ha llevado por otro. Al final nos encontramos, porque el que busca termina encontrándose, pero me sigue costando, ¿me entiendes?, creer, en fin, de la existencia de, por llamarlo así, ¿no?, de esa mente primigenia, de ese ser externo que es el que ha influido, ¿no?, en la creación o en la vida, ¿no?, a lo largo de la vida de los seres humanos aquí en la Tierra, y que ha creado este sistema de control que va perfeccionando a lo largo de los siglos, a pesar de que, lo vuelvo a decir, que es lo curioso también, en todas las mitologías, desde ya tiempos antiguos y desde las primeras civilizaciones, pues sumerios, asirios, etcétera, hablan precisamente de esos seres divinos o de esos dioses, ¿no? Ya sea también mitología griega o romana, evidentemente copiada, o ya sea la mitología, en este caso, vikinga,
todos hablan exactamente igual, ¿no? De lo mismo, de esos seres que tenían unas capacidades superiores, con un intelecto, una racionalidad, ¿no? Absolutamente impresionante, pero con personalidades caprichosas, superficiales, banales, casi psicopáticas, ¿no? O mente de psicópata. Y claro, el giro lo da el hablar contigo, ¿no? El realmente darte cuenta de que, ¿no?, la perfección de este sistema nos lleva a la evolución del siguiente sistema de control, ¿no? Los pleiadianos que van a venir a salvarnos con sus platillos volantes, ¿no? Pero mientras tanto nos van pidiendo sacrificios, ¿no? Y de alguna manera sufrimiento, no se sabe exactamente para qué, ¿no? Sí. Cuéntame, y ya llevamos una horita, vamos a ir cerrando, pero en tu estudio de esa nueva evolución, llega esta nueva era y ahora ya no hay que sacrificarnos ante ese Cristo en la cruz, ahora es ante un supuesto, ¿no?, extraterrestre que curiosamente tiene pinta también de Cristo, ¿no? Pelo largo, semirrubio, piel blanca, ojos azules, cuando el Cristo o Jesús histórico para nada era así, ¿no? Pero cuéntame un poquito esa transformación y cuéntanos un poquito cómo es esa figura, o si puedes, un poquito más de ese extraterrestre, ¿no? De ese alienígena, perdona. Mira, es una evolución. Realmente todos los sistemas de creencias de nuestro mundo se han ido levantando uno sobre el otro. Quiero decir, los lugares, por ejemplo, como puede ser en México, donde se aparece la Virgen de Guadalupe, previamente allí había otro punto de encuentro de digamos, el sistema de creencia precatólico, ¿no? Y así ocurre en todos lados. En Europa es muy habitual, ¿no? Lo tenemos más cerca. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo, de la actualización del fenómeno. El fenómeno, vamos a decir que empieza a ver cómo la sociedad industrial y postindustrial va haciendo perder volumen de ganado, por así decirlo, lo que hablábamos antes sobre el siglo XIX, en el siglo XX igual, y en cada momento en que se va a producir una grieta, según mi opinión, hay una intervención de fenómeno paranormal que, digamos, trata de reparar la pérdida que ahí se pueda producir. El fenómeno alienígena, en términos del extraterrestre al que se espera y tal, comienza durante la mitad del siglo XX y es coherente con la sociedad en la que nos encontramos. Una sociedad que no mira, su última frontera es precisamente el espacio, y es allí donde se depositan todas sus esperanzas, por así decirlo. Y por tanto hay una lógica en que el Cristo del pasado, los seres, digamos, angelicales o los dioses o como se quiera llamar, vienen siendo identificados por parte de los testigos del culto platillista. También a esto habría que decir, Mitoa, que hay variados ejemplos en donde en un secuestro alienígena la entidad no humana adopta la forma que considera más cercana a la cultura del testigo. Hay un caso de un soldado en Brasil en los años 60, es secuestrado por unas entidades enanas y barbudas. En el momento en el que lo han metido en el platillo, este soldado se hinca de rodillas al suelo a rezar el rosario. Ellos, las entidades, habían pretendido que se convirtiera en una especie de portavoz suyo en la tierra. El soldado estaba completamente negado. Al ver que se puso a orar de rodillas, los alienígenas lo que hicieron fue mostrarle otra imagen, aparentemente física, que se correspondía con la idea que el soldado tenía de Jesús de Nazaret. Con lo cual, digamos que se establece una dinámica en donde, en función de que el fenómeno alienígena tiene doble naturaleza, naturaleza física y naturaleza psíquica, pues conocen lo que hay en el banco, vamos a decirlo así, en el banco de imágenes de la psique
de los testigos, qué es lo que les confiere paz, confianza y qué les genera miedo. Y de esa manera podemos entender que dependiendo de lo que deseen generar, el alienígena en un secuestro o en un avistamiento o en un encuentro o en la aparición mariana, lo que hace es generar una determinada imagen en función de la cultura y la idiosincrasia de allá donde se va a presentar y del objetivo que tenga con esas personas, que generalmente suele ser o ganarse la confianza o generar terror, como ocurre con los críptidos o en el caso de los secuestrados. ¿Sabes lo que me sigue pareciendo? Yo es que estaba el otro día leyendo a Thomas Paine, en La Edad de la Razón, y hablaba de, en fin, de la utilización de la razón y del libre pensamiento para combatir, ¿no? Este borreguismo, ¿no? Sí. que vivimos, ¿no? Y se preguntaba cómo es posible que tras miles de años haya gente que todavía confíe en ¿no? la transferencia de, en fin, de la experiencia de una persona que dice haber tenido hace miles de años, ah, cuando no, a través bueno, pues de la Biblia, por ejemplo, cuando han pasado ya tantas generaciones que es evidente que se ha desvirtuado por completo el mensaje inicial. Ya si empezamos a creer al mensajero inicial, o sea, bueno, sigo pensando que aquí sigue habiendo mucha gente que toma muchas setas y que alucina demasiado. Pero bueno, es interesante, lo volvemos a decir, Tavo, tu puesta en común, o sea, es decir, el unir, ¿no? Ese sistema de control y el rascar, viendo cómo funciona este sistema de control, hasta llegar a la conclusión de que hay algo más que sencillamente una mente psicopática, hay una alienígena, hay algo ahí ajeno a lo que es el ser humano, que además precisamente es también psicópata y está en la cúspide. Bueno, Sí. pues otra manera de buscarle, ¿no? El origen a esto de la psicopatía y de la relación de la psicopatía con la historia humana, ¿no? Cuéntanos, Tavo, cómo encontrarte, porque además has editado ahora mismo ya esta disertación, has editado los vídeos en los cuales hablas precisamente del fenómeno, ¿no? Y de la Sí. utilización de ese sistema de control, y los tienes en Internet. ¿Por dónde puede encontrarte la gente? ¿A través de Internet, etcétera? Cuéntanos. Mira, yo suelo publicar todo lo que reflexiono sobre el fenómeno, esta propia conferencia, trabajos que traduzco de expertos del inglés al español, todo está archivado en el blog Analizando el Sistema de Control, analizando el sistema de control.blogspot.com, en donde ahí pues por autores y por temáticas se puede encontrar información que yo entiendo que es útil para poder hacernos una idea objetiva y general del fenómeno. Que por cierto, te dejaría con una pregunta y es, Mitoa, ¿qué hacemos con los 6 tipos de información que nos da el fenómeno? Porque no solo se trata del testimonio del testigo, en donde lo que necesitamos ahí es depositar confianza, ¿no? Darle crédito. Es que hay características físicas, antifísicas, las fisiológicas, desde quemaduras hasta sanaciones, las paranormales y luego las culturales, que son enormes, ¿no? ¿Qué hacemos con la información que nos da una persona cuando dice que está siendo sistemáticamente secuestrada, que sufre por ello, y cuando el psiquiatra que lo trata lo que dice es que se trata de una persona sana que está contando un relato sincero? ¿Las consideramos enfermas o consideramos que es que tal vez nuestra conciencia o nuestro conocimiento sobre cómo se compone la realidad es limitado y además puede que hasta interesadamente limitado para poder, digamos, ser más efectivo en sus dinámicas, ¿no? Hombre, frente a esa pregunta yo solamente puedo
darte una respuesta. ¿Qué hacemos con todos esos datos? No tengo ni idea. Lo que sí que estoy seguro es de que necesitamos mucho Thomas Paine, es decir, necesitamos mucha gente que utilice la razón con lógica, de forma equilibrada y en unión con las emociones y con los sentimientos y principios elevados que conoce el ser humano desde su nacimiento, para poder ser independientes y no dejarnos, en este caso, timar o por los psicópatas humanos o por estas entidades o estos entes o esta mente, ¿no?, también primigenia, que abusa y quiere abusar de nosotros, ¿no?, y robarnos la energía. Exacto. Eso es lo único que podría decir, porque habría que cerrar entonces con ese tono, ¿no?, como dice la gente, positivo. ¿Cómo te salvas o cómo evitas o cómo te, ¿no? ¿Qué encuentro utilizamos contra todo esto? Pues probablemente, Mitoa, si describimos como hecho cómo se compone el fenómeno alienígena, cómo se estructura nuestra sociedad y cómo se compone el fenómeno religioso, nos daremos cuenta que tienen en común los tres que nuestra soberanía está ausente en cualquiera de los tres escenarios. En los tres escenarios somos receptores, acaso porque nos falta esa tendencia a desarrollar y a valernos por nosotros mismos como individuos sin necesitar ni la aprobación de alguien de fuera ni un mapa que nos conduzca, ¿no?, sino aprender a través de la introspección. En fin, una espiritualidad que no tenga nada que ver ni con lo ritual, ni con lo público, ni con la obediencia, ni con lo traumático, ni lo post-mortem, ni el trueque de promesas que se piden, etcétera, sino que tiene que ver con una forma de ser responsable, en donde las consideraciones con respecto a nuestra parte metafísica, llamémosla como queramos, debe de ser la de preservarlo por encima de todo. Y probablemente de esa manera no solamente estaríamos, digamos, protegidos frente al fenómeno alienígena, sino que nos iría de una forma muy diferente en nuestras dinámicas cotidianas, ¿no? Porque pondríamos mucho, digamos, seríamos mucho más condicionales a la hora de aceptar determinadas cosas o personas en nuestra vida. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta disertación, esta charla, este intercambio, ¿no?, de conocimiento o de ideas con Tavo Jiménez de Armas. Oye, Tavo, muchísimas gracias por haberte acercado, ha sido un placer tenerte. Un placer para mí. Y con esta charla sí que hay que volver a repetir lo que digo yo siempre al principio, en la entrada: no te creas nada de lo que vas a escuchar. Esta charla cuestiona, en fin, o te fuerza a abrir la puerta quizás a cosas, en fin, aún más allá, a ideas o a cosas, ¿no?, que no nos planteamos todos los días o que no queremos abrir todos los días, ¿no? Oye, de todas maneras, Tavo, me gustaría tenerte en otro programa, pero ya para hablar del psicópata terrenal y contar y poner en común tú y yo las experiencias que vivimos, de una forma distendida, seria, clara, para que la gente aprenda a defenderse de ese psicópata, bueno, adaptado o funcional, ¿no? ¿Te animas Sí. o qué? Perfecto, sí. Venga. Desde luego que sí, cómo no. Pues un saludo muy grande, muchísimas gracias. Y de nuevo, vuélvenos a repetir dónde puede encontrarte la gente y vuelve a decirnos dónde están esos vídeos que has editado últimos ahora con esta charla que has dado, con esta conferencia. Mira, pues está todo en el blog Analizando el Sistema de Control, analizando el sistema de control.blogspot.com. Sencillo encontrarlo. Venga, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias, Tavo. Un abrazo, las gracias a ti. Buena tarde. Buena Chao. tarde, hasta luego. Bueno, pues mires donde mires, vayas donde vayas, la realidad es aplastante. Y la realidad es una. La realidad es que cada vez tenemos menos libertad. El sistema establecido, en este caso, nos dicen, ¿no?, que
el que vivimos es principalmente estas democracias occidentales, bueno, pues se está viendo que cada vez van derivando más, de nuevo otra vez, en vez de a la república, al imperio, y del imperio pasaremos, en vez de la libertad, al domeñamiento, ¿no?, de la voluntad humana. El enemigo ya no es externo, aunque sí que lo hay. Tenemos a esos talibanes o talibanes que de vez en cuando siguen, en fin, haciendo cosillas con ISIS, Daesh. Se va transformando siempre el enemigo, pero con la misma base, esa de meternos miedo. Y ahora además encima hay un enemigo interno. Somos todos terroristas ecológicos, vamos eliminando el planeta, poquito a poco vamos destruyendo, ¿no?, usando demasiados recursos, y esas élites, esos que siempre han estado arriba, están utilizando el sistema ahora mismo, en este caso de control, para, en fin, controlar más a la gente, moldear todavía, si se puede, un poquito más sus conciencias. Y si además le damos el toque, ¿no?, o podemos utilizar la herramienta de la espiritualidad, si podemos utilizar las religiones, y la nueva religión en este caso, esto de los ovnis, esa nueva era que va ligada, ¿no?, a las apariciones de los seres pleyadianos, etcétera, que siguen pidiendo, o nos siguen pidiendo sacrificios y más tiempo de espera para cambiar, pues es la guinda del pastel de este sistema de control. De dónde nace, cómo nace y a dónde va esa mentalidad, esa mente, o ese ser, o esa mente etérea, no se sabe qué exactamente, pero psicópata. Bueno, pues es de lo que trata, y lo que ha tratado de buscar o trata de encontrar y conocer Tabo Jiménez de Armas, con experiencia personal compartida conmigo también en el trato con un psicópata que además decía estar contactado. La leche, al final, la razón, como dice Thomas Paine, en este caso en buen equilibrio con las emociones, en buen equilibrio con unos sentimientos, y en buen equilibrio con unos principios y unos valores equilibrados, será lo único que nos salve, lo único que nos haga independientes, y en esa independencia y en el respeto a los demás haga que esta sociedad, que nosotros, que este planeta salga adelante. Nada, un abrazo a todos, no te creas nada de lo que has escuchado, y hasta la siguiente. Nos vamos, un abrazo.